Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar acá, por su asistencia. Si no, pues luego queda grabado para que lo puedan ver este webinar que hemos preparado hoy. Em, pues lo primero que quiero decirles es que este pues va a ser un conversatorio que inicia hoy, pero que quisiera hacer adicionalmente con otros colegas míos, mucho más expertos en los temas de habeas data financiero, que posiblemente por su experiencia en el sector financiero y en los bancos, pues vamos a poder debatir un poco más sobre esta importante reforma. Vamos a hablar de la reforma que se plantea hoy en Colombia sobre habeas data financiero. Era una reforma que ya lleva varios años que se estaba proponiendo, sobre la cual se estaba trabajando. El senador Velasco, sabemos que ha sido pionero en presentar estas reformas, sobre todo con lo que ha sido la experiencia de la Habeas Data Financiero en Colombia, las buenas, las malas, las difíciles prácticas, en fin, todo lo que tiene que ver como con eh, el crédito, los reportes de las personas, de los deudores en las centrales de riesgo. Entonces, como les decía, este va a ser nuestro primero, espero, de muchos espacios académicos y espacios de reflexión, básicamente, sobre lo que tiene que ver con el habeas data financiero en Colombia, qué implicaciones prácticas va a tener esto y los debates que de pronto podemos hacer en relación con la aplicación práctica, lo que está pasando en el día a día, no solo en el sector financiero vigilado, sino en aquel que no tiene vigilancia de la superfinanciera, sí de la SIC, de la Industria y Comercio, pero que no tiene, digamos, todas las exigencias que se le solicitan o se le piden al sector financiero. Eh, bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Sol Beatriz Calle. Yo soy socia de Velasco Calle Alban Abogados, socia fundadora, y pues digamos que dentro de mis áreas de práctica y también de académicas está el tema de la protección de datos personales, y por eso es que pues estoy aquí. Digamos que eh, tuve la iniciativa de que pudiéramos generar este espacio para hablar sobre la reforma de la ley 1266. Entonces, vamos a tratar de hacer un pasón por la norma, por la reforma, que no la podemos tampoco entender si no tenemos en cuenta la sentencia de constitucionalidad que ya fue expedida por la Corte Constitucional. Es decir, este proyecto de ley, pues creo que lo que le está faltando hasta antier que estuve revisando la página es la sanción presidencial para que ya empiece a regir en el país como una ley, ¿cierto? Una norma que además reforma un estatutario. Entonces, es el proyecto de ley 062 del año 2019. ¿Cuál norma modifica, adiciona la ley 1266 del año 2008? Y sabemos que como es una norma estatutaria, debe tener una revisión, un control previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Y es por eso que la Corte, ahora el pasado 25 de agosto de este año 2021, pues emitió su sentencia, es la sentencia 282, por la cual declara constitucional esta norma, esta reforma que se le hace a la 1266, pero como sucedió en las otras sentencias, especialmente en la primera sentencia de constitucionalidad de la ley 1266, recuerden la sentencia 1011 del 2008, pues había aspectos que la Corte ha dicho no es constitucional. Hay otros aspectos que ha, digamos, morigerado o ha dado una interpretación sobre algunos de los términos que quedaron allí. Entonces, el objetivo es que podamos verificar, como les decía,
darle un pasón a esos principales cambios que introduce la reforma, algunas reflexiones iniciales que por lo menos me generan a mí estos cambios que se han dado en relación con la reforma. Por supuesto, todas las áreas de cartera, crédito, de todas las organizaciones, no solo del sector financiero, pues tienen que empezar a mirar qué cambios implica hacer esto. Y para eso es que tendremos otros escenarios, otros espacios académicos con otros invitados que nos puedan hablar sobre eso y que podamos generar más debate alrededor de esto. Por hoy vamos a hacer un pasón rápido de lo que es esta norma, de lo que entendemos por ella y donde nos surgen unas inquietudes, unos asuntos que van a ser eh, posiblemente controversiales, ¿no? En relación con lo que se ha dicho. Muy bien. Entonces, primer tema y primer cambio que introduce esta reforma. Lo primero que tiene que ver con esta reforma es adicionar una definición al artículo 3 de la ley 1266 que tiene que ver con la comunicación previa al titular. Es decir, recordemos que una de los avances, si se quiere, que hizo la ley de habeas data financiero, la ley 1266 en nuestro país, fue la obligación para las fuentes de información. Recuerde que fuente en habeas data financiero, pues son todas las entidades que recolectan datos de los titulares que solicitan crédito o con quien se tienen relaciones crediticias, comerciales, en el marco de contratos de este tipo, ¿cierto? Y básicamente, para el otorgamiento de crédito se hace consulta o reporte en las centrales de riesgo. Sabemos que las centrales de riesgo son los operadores de la información que tienen esa función de recibir la información de las fuentes y ponerla a disposición a los usuarios, es decir, a todas las demás personas, el resto de la comunidad que quiere informarse sobre el comportamiento crediticio de una persona. Entonces, uno de los asuntos que en mi sentir había sido importante de la ley 1266 era la obligación de que antes de reportar en mora a un titular, se le debiera dar un aviso previo, ¿cierto? Una comunicación previa en la cual se le indicara, mínimo con 20 días de antelación, que se iba a reportar en mora o que se iba a hacer el reporte. Era un tiempo de 20 días que se tenía, pues básicamente con el fin de que esta persona pudiera acercarse a la entidad, hacer su pago y evitar el reporte por mora. Y este es uno de los aspectos que a mí me ha parecido más curioso, paradigmático de esta reforma, porque hay un abismo entre la forma como se propuso, lo que decía el proyecto, y la forma como finalmente se aprobó por el Congreso el proyecto, es decir, cómo quedó la norma y qué fue lo que la Corte realmente revisó en este caso. Esa comunicación previa del titular que tiene esa filosofía, digamos, tiene ese espíritu, es decir, no cae sobre una persona, que la persona sorpresivamente se encuentre reportada en una central de riesgo sin saber. Eh, el proyecto o algo de lo que estaba pasando en la práctica era que pues no había consenso, no era clara la norma como una norma general, por supuesto, toda norma estatutaria lo es, pero no había consenso sobre cómo se tenía que hacer esa comunicación. Y entonces, si en el extracto, por ejemplo, mensual, se enviaba esta notificación, esta comunicación más bien, aquí la cuestión del lenguaje va a ser muy importante, se enviaba esa comunicación de que se iba a reportar en mora si no se ponía el día, pues se hacía de muchas formas, no siempre se cumplía con esta comunicación y no se tenía, digamos, el impacto importante que buscaba esta norma de mantener la calidad del dato, es decir, la certeza del dato, porque entonces se empezaron a presentar los inconvenientes que teníamos en el pasado, ¿cierto? Personas reportadas, pero que ya pagaron, o personas reportadas, pero
por unos días donde el software o el sistema no toma el crédito en cero, sino que hay una pequeña parte, un pequeño dinero que queda, o por un interés o por un día que no pagó el día que le tocaba. La persona cree que está bien, pero eso va sumando un dinero y después resulta reportada en la central de riesgo. Eso que afecta al principio de calidad de los datos, pues se dijo en el proyecto que debía hacerse a través de una notificación. Fue uno de los asuntos que más, digamos, se habló dentro del proyecto, dentro de la reforma que se estaba planteando por este congresista Velasco. Y lo que se había previsto era, tiene que ser una notificación que se sujeta a la normativa vigente. Esto es, al Código General del Proceso, como toda notificación. Sin embargo, cuando uno lee hoy cómo quedó realmente el proyecto, lo que se dice es simplemente que la comunicación previa se sujeta a lo dispuesto en esta norma, es decir, en la ley 1266 y en lo que se adicione, en este caso en el proyecto 062, y que puede hacerse conforme a lo que se dispone en la ley 527 de 1991. Esto significa a través de un mensaje de datos. Esto pues obviamente ya nos abre preguntas, ¿no? Mensaje de datos, qué tanto, a qué correo electrónico, qué tanto estamos hoy leyendo o mirando el correo electrónico, en fin, ahí tendremos que discutir y ver en términos de esta comunicación previa al titular, que sigue teniendo esa filosofía de que tenga que ser previa, que ya no se hace en forma de notificación, de acuerdo a lo que entiendo yo en la norma, pues, ¿qué va a significar que podamos acudir a los mecanismos electrónicos de los mensajes de datos de que habla la 527? Ahora bien, ¿qué pasa si no se hace esta comunicación? Y aquí vienen, digamos, buena parte de lo que caracteriza este proyecto y es em, la amnistía, por así llamarlo, ¿no? La amnistía de los morosos, que es bastante amplia en sus nuevas disposiciones. Y en efecto, lo que está diciendo la norma es, si usted no ha hecho la comunicación y la obligación ya se ha extinguido por cualquier medio de extinción de esas obligaciones, debe operar inmediatamente el retiro del reporte negativo. Si la obligación no se ha extinguido, es decir, se debe el dinero, se debe la plata, pero no se cumplió con la obligación previa de hacer la comunicación, debe retirarse el reporte negativo, cumplir con la comunicación y hacerlo de nuevo. Es decir, eh, vamos a encontrar en esta reforma de esta norma, eh, de forma muy, digamos, ¿cómo lo diría? Muy espacioso el tema de la caducidad del dato, de extinguir, de sacar el dato de la central de riesgo. En muchos otros casos, vamos a ver que hay otros muchos casos en los cuales si se paga o no se paga, si entra en vigencia la ley dentro del término y una casuística que trae la ley, pues va a haber amnistía, es decir, habría que sacar de las centrales de riesgo a las personas que tengamos reportadas. Ese es el primer tema, comunicación previa, y estaremos viendo qué significa esto y qué consecuencias va a tener dentro de las organizaciones, teniendo en cuenta que no quedó como estaba justamente dicho como estaba previsto, digamos, en el proyecto inicial. ¿Qué pasaría con la interpretación teleológica, ¿no? Aquella que hacemos los abogados teniendo en cuenta el espíritu del legislador, la exposición de motivos del legislador? ¿Será que tendríamos que tenerlo en cuenta al momento de implementar esta comunicación previa? Bueno, esas son preguntas, cuestionamientos que hoy nos hacemos y que esperamos que en nuestros próximos espacios de este conversatorio podamos ir resolviendo, ¿no? Ok, permanencia del dato. Este es uno de los temas centrales de esta reforma.
La permanencia del dato positivo, esto era algo que ya lo había dicho la Corte, es de forma indefinida, es decir, el dato positivo, el buen comportamiento crediticio de las personas debe permanecer siempre en las centrales de riesgo. Esto, como les digo, pues ya lo conocíamos, ya lo sabíamos, ya se había dicho incluso por la Corte. Pero quizás el asunto que más nos puede estar cuestionando hoy o que viene a dar un poco un revolcón de lo que antes teníamos y lo que dice esta reforma es la permanencia del dato negativo. Lo primero que a mí me llama la atención es, porque siempre hemos hablado de dato negativo, ¿no? Y la norma habla de información relacionada con incumplimiento, tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera, lo que deberíamos entender que cada una de esas connotaciones, cuando es desfavorable para el titular del dato, es lo que entendemos por dato negativo o por información negativa relacionada con el sujeto. Lo primero que la norma está diciendo es, mire, tiene que tener un tiempo máximo de permanencia. Eso tampoco es algo que no sepamos, porque la Corte Constitucional en muchas sentencias, antes incluso de la Ley 1266, pues habló de que en Colombia no existían obligaciones irredimibles y de que por esa razón en algún momento, pues también la permanencia de las personas, de los titulares en este caso, en una central de riesgo, pues debía morir, debía desaparecer. Y se empezó a acuñar y a hablar de la prescripción extintiva de las obligaciones, de la caducidad del dato negativo en esa época, hasta que la ley 1266 vino a dar unos lineamientos, a propósito, lineamientos que la Corte de ese momento reedificó porque no quedó como la ley lo había concebido. Y aquí vamos a encontrar un poco lo mismo, ¿cierto? Es decir, que también se está cambiando los términos en el reporte, ¿no? En el tiempo que está la persona reportada. También vamos a encontrar diferencias entre lo que decía el proyecto de ley y cómo quedó aprobado por el Congreso. Entonces, esta información es la que deberíamos considerar negativa, repito, no lo menciona así la norma habla de información relacionada con incumplimiento, mora, estado de cartera desfavorable, ¿cierto? Al titular, tiene que tener un tiempo de permanencia, o sea, no va a permanecer de forma indefinida. Y aquí viene la parte que ya empieza a introducir un asunto sobre el cual vamos a tener muchas controversias, vamos a tener muchas inquietudes, y es qué sucede cuando se vence este término. Es decir, si no se puede, si todo el mundo va a estar en un término máximo reportado, A, B, dependiendo de la condición de su cartera y de los términos que vamos a mirar. ¿Qué pasa cuando vence ese término? Dice la norma, debe ser retirado por los operadores de forma que los usuarios no puedan acceder a esa información o conocerla. Y entonces la pregunta que yo me hago, esas palabras que tengo allí en el interrogante, ¿es el derecho al olvido? Y la Corte en varias ocasiones, incluso cuando introduce la sentencia, en la parte inicial de la sentencia 282, dice que la norma busca reforzar el derecho al olvido en Colombia. Quiere decir que el derecho al olvido, como si lo entendemos en el sentido que ello significa, porque no nos lo inventamos nosotros. Recuerden que esto en Europa ya tiene unas interpretaciones bastante claras. Lo mismo el reglamento en la práctica con el famosísimo caso de Mario Costeja. Lo que significa es eliminar la información. Es decir, no es dejar unos rastros, ¿cierto? Un scoring, unas medidas de cuántas veces en el pasado pudo quedar en mora una persona,
sino que hay que borrar la información, eliminarla, y eso es lo que significa el olvido, no estar atado a las consecuencias del pasado de una persona, de forma, como lo dice la ley, como lo dice el proyecto, ¿no? Todavía no es ley, el proyecto aprobado ya por la Corte y por el Congreso, de que los usuarios, y recordemos que los usuarios es el resto del sistema financiero o crediticio del país, cualquier persona que necesite saber sobre la situación de mora o no de una persona, de otra persona, no puede acceder a él. Es decir, que yo no tenga la opción de acceder a esa información y de conocer un poco ese pasado. Entonces, primer asunto en cuanto a la permanencia, no, la permanencia no es todo el tiempo, ¿cierto? Tiene un límite y la consecuencia de que se pase ese límite significa sacarla, eliminar esa información, garantizando un poco ese derecho al olvido. Ahora bien, el dato negativo es incumplimiento de esa mora, que por supuesto le interesa a todo el sistema financiero, porque lo dice la Corte de nuevo, el crédito es un asunto de orden público. Los riesgos de prestar el dinero del movimiento financiero pues tienen que obedecer a tratamiento de datos en este sentido de los titulares, pero finalmente tiene que haber unos topes y es lo que trata este proyecto sobre la permanencia del dato negativo. Aquí también vamos a encontrar una diferencia, y es que el proyecto decía eh, el tiempo, cuánto tiempo debe estar usted reportado en una central de riesgo. Aquí sigue lo que la Corte de la sentencia 1011 había dicho, igual al tiempo de mora cuando es inferior a 2 años, es decir, si estuvo en mora 30 días, pues el doble de la mora significa 60 días y máximo por 2 años. Sin embargo, el proyecto no fue aprobado así y lo que quedó aprobado fue 8 años, no por máximo 2, sino 8 años después o contados desde que la obligación entre en mora. El tiempo de permanencia, o sea, cuando se dice el doble de mora, va a contarse desde que se paguen las cuotas vencidas o se extinga la obligación. Es decir, si el titular se pone al día o la obligación se extingue por otro medio, eh, pues desde ese momento es que se va a contar ese plazo, ¿cierto? Mm, Aquí vamos a encontrar, o por lo menos yo veo ciertas contradicciones cuando se menciona en forma general se extinga la obligación, porque de lo que veníamos conociendo era de la extinción de la obligación por prescripción. Sin embargo, porque digamos que la obligación se extingue o por pago, ¿cierto? O cualquier otro medio de extinción de la obligación o porque haga una compensación, pero cualquiera de esos mecanismos es un arreglo, tiene que ser un acuerdo que haga yo con la entidad acreedora del dinero de la forma como voy a pagar. Extinta la obligación por cualquiera de esos medios, pues obviamente ya tengo que afrontar el tema de la mora, que será por 2 años, perdón, que será por el doble del tiempo de la mora o por 8 años, dependiendo de la situación en la que yo me encuentre, y contados desde que se paguen, desde que yo haya hecho ese arreglo. Pero cuando la norma habla de contados desde que se extingue la obligación, ¿cuál es el otro forma, cuál es el otro medio de extinción de las obligaciones si no es la prescripción? Pero esta norma habla de caducidad, de la permanencia del dato. Entonces, allí hay como cierta zona gris que no me atrevería yo a decir en este momento todavía qué consecuencia o cómo se debería interpretar. Sin embargo, pues veremos, ¿no? En los próximos capítulos de este conversatorio cómo vamos a interpretar esto, ¿cierto? Ok. Mm,
esos datos negativos, es decir, los que se refieren al incumplimiento de obligaciones, caducan, es decir, se extinguen definitivamente pasado un tiempo. Esto era lo que nosotros entendíamos como la prescripción extintiva, que también la Corte la definió en las sentencias previas a la ley 1266, cuando hablaba de que no existían obligaciones irredimibles y de que, por tanto, pues esa obligación de soportar un reporte en una central de riesgo también tenía que morir en algún momento, para escribir en algún momento. El proyecto entonces decía que la caducidad iba a operar después de 5 años, después de que la obligación entre en mora. Sin embargo, como quedó hoy, lo teníamos anteriormente, van a ser, como quedó en el proyecto, no son 5 años, sino 8 años desde que la obligación entre en mora. Cumplido ese término, tiene que ser eliminado de la base de datos. Por supuesto, si yo pago antes de ese término, pues va a operar, ¿cierto? El término del doble de la mora, porque y fue algo que la Corte dijo en la sentencia pasada. No podríamos entender que si yo quedo en mora 30 días, pues por 30 días tenga que soportar, digamos, 8 años en caso de que nunca pague, ¿cierto? Si se supone que pago, pues debería ser el doble del tiempo en el que yo quedé en mora. Entonces, este es el término, lo que podríamos llamar como el término de caducidad, ¿cierto? Del dato negativo. Y ¿qué pasaba? Y este era otro asunto que tenía en mente el senador Velasco cuando propuso este congresista, cuando propuso esta reforma, que recuerdo que además por los medios de comunicación se habló sobre eso. Y este era otro de los aspectos importantes. ¿Qué va a pasar con esas obligaciones pequeñitas, cierto? ¿Qué va a pasar con esas obligaciones de bajo monto, menores a un salario mínimo, por los que también resultaba reportada una persona, pues, o por todo este tiempo, si la obligación era insoluta, pues imagínense, por 8 años en la forma como quedó este proyecto. Eh, Aquí también se buscó regular este aspecto. Nuevamente hay distinción entre lo que decía el proyecto originalmente y cómo fue aprobado por el Congreso. Originalmente el proyecto hablaba de obligaciones inferiores al 20% de un salario mínimo mensual legal, más o menos, bueno, así en un estimado como muy rápido, podrían ser entre 150 a 200.000 pesos. Sin embargo, como se aprobó el proyecto, fue obligaciones inferiores al 15% de un salario mínimo mensual legal, es decir, que baja, por supuesto, el monto, ¿cierto? Si en el 20 hablábamos de 200.000, pues ya como quedó aprobado el proyecto, las de 200 van a seguir el curso normal de las demás obligaciones, solo estarán bajo esta norma las de 15, es decir, si son un poco menos, qué sé yo, 150.000 pesos, por decir algo en el ejemplo que estoy poniendo. ¿Qué pasa con este tipo de obligaciones? Pues que la norma se vuelve un poco más garantista de eso que hablábamos al comienzo e indica que se tienen que hacer 2 notificaciones antes de hacer el reporte, la segunda de ellas mínimo con 20 días de antelación a este. Eh, no sé si era lo que realmente el espíritu del legislador, nuevamente, quería decir o quería traer a colación en relación con este tema, o si se trataba de hacer un poco de amnistía para muchas de este tipo de obligaciones y sobre todo después de la pandemia, de que no debían estar realmente reportadas, ¿cierto? O las personas sufrir un reporte, pues por obligaciones que en cualquier caso son muy inferiores al salario mínimo mensual. Ok. Información de calificaciones, mediciones, los famosos scoring. ¿Qué dice el proyecto sobre este tema? Dice que esta información
tiene que ser actualizada de forma simultánea con el retiro del dato negativo o la cesación del hecho que le dio origen a la disminución de la medición. Lo que busca es poner un poco en sintonía el tema del reporte y lo que está diciendo esta norma. Oiga, se elimina el dato de tal forma que ningún otro usuario pueda acceder a ese comportamiento crediticio pasado, pero también tiene que actualizar el scoring, la calificación de riesgos que tiene esa persona. Tiene que ser simultánea con el retiro del dato negativo, porque no haríamos nada, ¿cierto? Si las mediciones de riesgos pues siguen un camino y a usted lo sacan de la central de riesgo. Ok, se adiciona un deber a las fuentes de información y dice, es deber de las fuentes de las fuentes, sabemos que las fuentes quienes recolectan los datos, deben reportar la información negativa de los titulares máximo 18 meses después de la mora. El proyecto originalmente decía después de hacerse exigible la obligación. Es decir, observen en el cambio de lenguaje que la Corte, este es uno de los aspectos que redefine, interpreta y dice no va a ser después de hacerse exigible la obligación, sí, sino, perdón, no va a hacerse exigible después de, no va a ser la información máximo 18 meses, contados desde cuándo los 18 meses, después de hacerse exigible la obligación, no, sino después de la mora, es decir, de que se ponga en mora el deudor. Y esto es filigrana, ¿no? Es filigrana porque la exigibilidad de la obligación pues supone que yo no tenga que constituir en mora al deudor, aunque en muchos casos sabemos que en los pagarés que se firman, pues se hace coincidir esos dos momentos, ¿cierto? La Corte pues es la que precisa, en este caso, oiga, es después de la mora, pero lo que introduce esta reforma es que básicamente si en 18 meses contados después de la mora, con lo que dice la Corte, la fuente no ha hecho el reporte, pues ya no lo puede hacer, ¿cierto? Es como un tiempo que usted tiene como fuente de información para poder reportar a esa persona. Si pasado ese tiempo no se hace, pues ya luego no podría hacerlo. ¿Qué está involucrado acá? Aquí podríamos decir que lo que está involucrado es el principio de actualidad, de información actual y de consecuencias oportunas al incumplimiento, porque lo cierto es que no tendría sentido que después de, posiblemente después de 18 meses, pues resulta una sanción, o se tengan que hacer digamos, se busque hacer una sanción que sabemos que en el fondo lo es el reporte de las personas en una central de riesgo. Ok. ¿Qué otro tema trae el proyecto? La concurrencia de factores en el examen de solicitud del crédito. Esto también lo había dicho la Corte, lo que no traía, digamos, la norma anterior eran las consecuencias de no cumplir con esta obligación. Es decir, los usuarios de la información crediticia y financiera deben hacer un examen integral, esto es lo que llamábamos principio de unidad del dato, el principio de incorporación del dato también, es decir, hacer análisis de toda la información del sujeto, de todo su comportamiento crediticio, y no pueden basar su decisión solo en información basada o relativa al incumplimiento, es decir, a los datos negativos o a la información negativa del historial de esa persona. Y lo que me parece que es interesante, lo que realmente pues introduce este proyecto como nuevo, porque no existía, es uno, de que se pueden imponer sanciones, y lo dice la norma, en caso de que usted incumpla esto, es decir, de que esté otorgando, de que no esté permitiendo el acceso
al crédito a una persona que se lo solicita por su pasado crediticio, por ejemplo, eh, puede tener imposición de sanciones por las superintendencias financiera o industria y comercio, dependiendo de la entidad, y el titular puede solicitar que se le expliquen las razones objetivas por las cuales su crédito fue rechazado. Y es una respuesta que tiene que dar por escrito la entidad. Ese es un tema administrativo adicional, ¿cierto? Porque no lo teníamos en el mapa. Obviamente cuando lo solicite el titular del dato y quiera preguntar por qué yo no fui aceptado o por qué mi crédito no fue aceptado. La consulta de la información por el titular, este es otro aspecto que modifica el proyecto, porque sabemos que en la ley 1266 se permitía que se hiciera una especie de cobro, de que se pudiera cobrar una especie de tasa, ¿cierto? En aquellos casos en que las personas se consultaran en las centrales de riesgo. Y bueno, y estaba otro tema en la práctica, también escuché al congresista Velasco cuando propuso este proyecto de ley decir que se daba esta práctica como esta especie de costumbre, si lo quisiéramos llamar así, en el sector financiero, de que una persona, mientras más se consultaba en la central de riesgo, pues más bajaba su scoring o su medición de riesgo aumentaba. Un poco lo veía nervioso, ¿no? Por estarse consultando tanto, y eso le bajaba la calificación para el acceso al crédito de las personas. Pues bien, esta norma viene a enderezar un poco esa situación. Lo primero que dice es que en toda ocasión y por todos los medios, la consulta de la información por parte del titular de su información, recordemos que la información, por más software que le apliquemos de analítica, de inteligencia artificial, de riesgos, de lo que sea, por más que yo se lo aplique, la información sigue siendo el titular. Él es el propietario de la información. Entonces, en toda ocasión y por todos los medios será gratuita. Aquí nos vamos a empezar a cuestionar qué pasa con las agencias y las empresas que tenían, digamos, pues su negocio sobre estos aspectos. Eh, si son todos los casos, si esto a consulta, unos más sofisticados que otros. Lo mismo en relación con la revisión continua de la información por parte del titular o de un usuario no puede ser causal de disminución del scoring o de la calificación de riesgo. Repito, algo que también viene, este proyecto es consecuente con lo que inicialmente se había planteado. Y en la parte final de esta norma vamos a encontrar este tema y es, no se puede consultar esta información cuando la finalidad es tomar decisiones laborales. Esto va directamente relacionado con las áreas de talento humano que en sus procesos de selección, pues también obtienen con la autorización del titular el acceso a su información crediticia. La norma viene a decir, esa finalidad no está permitida, es decir, para temas laborales no está permitida, y lo que podría parecer sensato o normal en el sector financiero, y es que se pudiese consultar esta información crediticia, por ejemplo, para un funcionario que se va a contratar para un cajero, por ejemplo, para la caja de un banco, eh, pues tuviera cierta sensatez o cierta razón el área de gestión humana de poderlo consultar para esos casos. Y por eso la norma, el proyecto decía, no se puede consultar esta información con esta finalidad, recuerden, principio de finalidad, salvo cuando se trate de la contratación en el sector financiero. Pero resulta que la Corte declaró ese pedacito, salvo contratación en el sistema financiero, inconstitucionalidad. Declaró la inconstitucionalidad de esta frase, de este proyecto,
en, en una interpretación que hace sobre el principio de igualdad. No encuentra la Corte muy, digamos, garantizado el principio de igualdad para las personas que están dentro del sector financiero y de otras personas que pueden estar en cualquier otra área, otra área económica, podríamos decir, ¿cierto? De que se consulte esta información con esta finalidad. Mm, también será tema pues de discusión, ¿no? ¿Qué va a pasar? Aquí nos encantaría escuchar qué dicen las áreas de gestión humana, las áreas de selección de personal, cuáles han sido sus experiencias, por qué es importante a las personas que van a trabajar con el sector financiero buscar informarse sobre la condición crediticia que éstas tienen o si realmente, como lo dijo la Corte, aplicando principios constitucionales, pues no podría, digamos que no podría eh, discriminarse a este tipo de personas en cuanto a la regla general de no utilizar, de no tener como finalidad de esa información los temas laborales o la vinculación laboral o los préstamos, en fin. Habrá que discutir todo esto. A mí, por lo menos, me empieza a dar vueltas en la cabeza una pregunta y los fondos de empleados, eh, que pues también tienen, esto será efectos laborales, porque eso es lo que dice la norma. La norma no detalla los casos. Dice para efectos, dice con finalidades laborales. ¿Y qué pasará con los fondos de empleados? No sé, es decir, continuará, ¿no? Como les decía, porque hay tantas cosas aquí en esta norma que tenemos que sentarnos a discutir, armar estos escenarios de discusión para poder ver qué vamos a, cómo encontramos esto pertinente y cómo lo vamos a bajar a las organizaciones, además. Ok. Este proyecto va a hablar de otro tema muy frecuente, los casos de suplantación, que no son ajenos tampoco a otro sector donde se presentan muchas veces estos asuntos de suplantación de la línea telefónica celular, del nombre o del documento de identificación en los servicios de telefonía móvil y lo que pasa frente al banco. Cuando una persona es suplantada, resulta que tiene una obligación que por supuesto queda en mora, si es que estamos frente a un delito de falsedad personal. Entonces, queda en mora, es reportada por el banco, pero realmente la persona sufrió una suplantación. Y el proyecto crea una especie de procedimiento muy rápido, muy eficaz. Dice, el titular debe presentarle a la fuente, obviamente, ¿cierto? A la entidad, la prueba sumaria de que ha sido suplantado o que fue víctima de falsedad en un crédito, que no lo sacó. La fuente, es decir, la entidad a quien supuestamente otorgó este crédito, a esta persona debe dar respuesta en los 10 días hábiles siguientes, lo que dice la norma, y debe modificar los reportes o las mediciones negativas, de nuevo, reporte y scoring juntos, debe modificarlos e incluir en la carpeta o en el nombre o en el back digital, que es donde manejamos hoy en la base de datos de esta persona, una leyenda que dice víctima de falsedad personal. Lo de las leyendas, aunque es un poco, en mi criterio, ¿no? Exótico, cuando se relaciona con una norma estatutaria, porque es una ley estatutaria, pues no nos debe parecer curioso porque ya sabemos que tanto en la 10, en la 1266 como sucede en la 1581, pues el legislador se ocupó precisamente de decir, póngale estas leyenditas, ¿no? Trámite, reclamo en trámite, etcétera, justamente para que no sucediera aquello que se presentó antes de la vigencia de las normas y era pues el titular del dato sin saber quién exactamente tenía su información, dónde la tenían y quién tenía su caso, que todavía se ve en la práctica, quién tiene el caso de un deudor o de una persona que le están cobrando un dinero y no es, y la verdad
a veces es complejo dentro de estas entidades, sobre todo las que se enfocan mucho en financiamiento comercial, pues quién tiene el caso de una persona que puede estar justamente a puertas de ese reportaje. Ok, ¿qué pasa frente a la solicitud que hace el titular, las solicitudes y los reclamos? Sabemos que este es la médula, ¿no? De lo que denominamos el derecho al habeas data. Es justamente aquí donde está el tema del habeas data. Las solicitudes y reclamos, dice la norma, se tienen que responder en los 15 días siguientes a su recibo. Se pueden prorrogar por 8 días más, es la regla general que tenemos en la 1266 también. Si no se ha dado respuesta, y aquí ya hay un término interesante, y es si hay silencio, es decir, si la entidad no responde, la norma presume, trae una especie de presunción de que ha sido aceptada, ¿cierto? Y esto debe ser así, so pena de que se puedan imponer sanciones a la entidad. Entonces, lo que decía la norma comienza hablando sobre el silencio administrativo positivo. Por supuesto, la Corte interpreta esto del silencio administrativo positivo, declara inconstitucional lo de administrativo positivo, porque los abogados sabemos que esto de silencio administrativo positivo pues solamente tiene impacto o tiene como la conducencia, digamos, pues en materia contencioso administrativa, ¿cierto? Cuando se hace peticiones al Estado. Pero aquí no estamos hablando de peticiones al Estado, sino entre particulares, ¿no? El sector privado, el sector financiero, los usuarios de la información, las compañías de financiamiento comercial, aseguradoras, etcétera, a quienes se les pueden hacer estas solicitudes. Y por eso es que la Corte simplemente va a hablar de silencio. Pero digamos que lo que incluye la norma como novedoso es de considerar, en mi criterio, no una presunción de que fue aceptada la petición que estaba formulando esta persona. Aquí se me ocurre pensar en la redacción de estas peticiones o de estas quejas y reclamos que yo he sido amiga de que las compañías o las organizaciones puedan tener una especie de prediseñados de habeas data, de manera que no quede como la imaginación de todo el que hace una petición, sino que yo pueda prediseñar esos formatos, esas reglas en las cuales el titular del dato va a hacerme una pregunta. Y creo que con la introducción de estas sanciones y de este tema, de este silencio, que ya se entenderá como positivo, como afirmativo para su solicitud, va a ser todavía más importante que pensemos en esa metodología de recibo de habeas data. Ok. Igualmente, está hablando de la actualización y la rectificación de los datos, una obligación para las fuentes, que creo que no era tampoco nada, no es tampoco nada raro, nada distinto de lo que pues ya las normas anteriores y la Corte, sobre todo la Corte, en muchas sentencias había dicho, y es, deben reportar al operador, a que está diciendo mínimo una vez al mes, las novedades acerca de los datos para que éste se actualice en el menor tiempo posible. A los operadores de la información, es decir, a las centrales de riesgo. Eso, los temas, digamos, la comunicación, la permanencia, esta consulta de la información del titular, digamos, a mi modo de ver, las modificaciones y las adiciones más gruesas que tiene este proyecto de ley. Las nuevas disposiciones, pues prácticamente hacen parte del régimen de transición. Aquí ya vienen una serie de normas y una serie de reglas, básicamente para los morosos que al entrar en vigencia en la norma, pues puedan tener o ya pagaron, ¿cierto? Por ejemplo, los que ya han pagado y por lo menos ya llevan 6 meses reportados, pues una vez entre en vigencia la norma, eh,
permanecerán por los meses que falta, si no llevan 6, bueno, si llevan 6, hay que se presente inmediatamente la caducidad de la información, ¿cierto? La caducidad, es decir, sáquela, elimínela. Si llevan menos de 6 meses, entonces, ¿cuánto le falta para los 6 meses? Y usted ya pagó, ya cumplió, digamos, y esta es la amnistía, de alguna manera, que la ley le trae a todas las personas deudores del sistema en este momento. Los que pagan dentro de los 12 meses siguientes a que entre en vigencia la ley van a permanecer por un término máximo de 6 meses, pasados los cuales ya deben ser retirados de la base de datos. Son términos de amnistía muy favorables. Tengo un poco la lectura de que estas, digamos, todas estas normas de amnistía, por llamarlo de alguna manera, vienen a ayudar un poco con el tema de la pandemia a todas estas personas, a todos los particulares, incluso a los pequeños empresarios que quedaron pues debiendo sus créditos por todo lo que fue el impacto de la pandemia, ¿cierto? Y de las restricciones de salida y demás. Por eso también habla sobre la emergencia sanitaria y el periodo entre marzo y diciembre del año pasado. Recordemos que este proyecto se presentó en el 2019, estamos en el 2021 y apenas tenemos la sentencia de constitucionalidad. Entonces, pues ya se hablaba de reporte en ese mismo periodo. Miren algo de lo que les decía, ¿cierto? Por ejemplo, en esta que es otra disposición nueva relacionada con esta amnistía, dirigida a quién, a las MIPIMES, pequeñas empresas sector turismo, productores agropecuarios, personas naturales independientes, que dentro de los 12 meses siguientes a que entre en vigencia esta ley paguen, deben ser inmediatamente retirados de la central de riesgo, ¿cierto? Los pequeños productores del sector agropecuario, víctimas del conflicto armado, jóvenes, mujeres rurales, lo mismo deberán ser retirados de forma inmediata, un poco una amnistía para hacer como ese equilibrio entre todas estas personas que pudieron quedar en mora, que están reportadas en las centrales de riesgo, borrón y cuenta nueva, ¿no? Algunos medios también han llamado la norma de esta forma, ¿no? La ley del borrón y cuenta nueva. Ok, miren esta que me llama la atención, deudores y codeudores que tengan obligaciones con el ICETEX y que paguen cuotas vencidas o que extingan sus obligaciones objeto de reporte, igual van a tener el beneficio de que se excluyan de manera inmediata de la central de riesgo. Y aquí viene un tema logístico, así como el que mencionamos ahora, en este caso para los operadores de la información, porque les está diciendo a los operadores, es decir, a las centrales de riesgo, si hablamos dentro del sistema financiero, son básicamente las centrales de riesgo, de disponer, la obligación, el deber de disponer de un aplicativo digital y gratuito para que los titulares de la información registren su correo electrónico y puedan recibir en ese correo electrónico comunicaciones cuando resulten reportados en la central de riesgo. Es un sistema, es una obligación muy garantista del derecho a la información, concretamente que tiene el titular del dato, porque significa que a través de ese sistema, pues yo voy a estar enterada casi que en todo momento. De hecho, la norma le está diciendo, tiene 5 días hábiles siguientes a que a usted, señor central de riesgo, le reporten una obligación o le reporten una mora por una obligación para que usted, si encuentra en su dispositivo a ese ciudadano y le tiene registrado el correo electrónico, pues inmediatamente le dé aviso de que fue reportado. Como digo, es muy garantista, es una regla muy garantista del ejercicio del derecho a la información que representa para los operadores de información crediticia financiera. Esto también tendremos que debatirlo. Habla del fortalecimiento de una estrategia integral de educación económica y financiera para la población estudiantil, un aspecto pues muy importante que esperemos que no se quede solamente en palabras bonitas, sino que también se haga realidad.
Y hay una parte final de la norma que a mí me llama la atención, porque yo podría decir que ya existía, pero la norma está haciendo énfasis en el principio de responsabilidad demostrada para las fuentes, operadores, usuarios de la información financiera, crediticia, comercial, en cuanto a la capacidad que deben tener de demostrarle a la autoridad de control o al tercero de que han tomado las medidas de la norma, de que cumplen con la ley de protección de datos, de acuerdo, obviamente, con su naturaleza jurídica, su tamaño, la naturaleza de los datos, los tratamientos que hacen, los riesgos que puede comportar ese tratamiento. Y abre la norma, abre como un árbol, ¿no? Temático cuando dice, mire, medidas efectivas y apropiadas para que significan y que usted debe tomar para tener una organización administrativa proporcional a su estructura. Y aquí me pregunto, aquellas áreas que son las herederas de los oficiales de privacidad, cuando la norma está hablando, ojo que es una organización administrativa y no que le ponga a hacer más a un solo sujeto, la adopción de los mecanismos internos para poder adoptar las políticas. Claro, las políticas si no se adoptan, si no se diseña esto en la operación de la compañía, pues obviamente queda en el papel. Y adopción de procesos para atender PQR de los titulares, habida cuenta de todos los problemas que se presentan justamente en este aspecto de habeas data, de la calidad del dato. Y hace énfasis, digamos, el proyecto aprobado en el Congreso y revisado por la Corte, hace énfasis en estos principios, ¿no? Asegurar, la palabra asegurar es del proyecto, es de esta norma, asegurar la calidad de la información, ojo con la comunicación previa al reporte, garantizar confidencialidad y seguridad de la información, y una debida atención de consultas y reclamos. 4 aspectos en los que podríamos decir que es donde se ciernen las mayores problemáticas hoy en el mundo financiero. Repito, no solo de las entidades financieras vigiladas por la superfinanciera, sino y en especial por aquellas entidades de financiamiento comercial no tan grandes que tienen crédito, el microcrédito, pero de una forma tan masiva que posiblemente esto es lo que estamos encontrando como problemáticas que viene a resolver el proyecto. Y incrementa las sanciones. Las sanciones, recuerden que en la ley de habeas data financiero estaban en 1.500, tenían un tope de 1.500 salarios mínimos mensuales legales, pues las incrementa a 2.000, es decir, se pone al mismo tono de la ley 1581. En fin, esto es como lo básico que tiene la norma, pues me tomé todo el tiempo, ya ha pasado una hora, eh, y pues nos da tiempo solamente para saber lo que se incluyó, lo que cambió esta norma. Me parece que la Corte, en este caso, como sentencia de control de constitucionalidad, va a cumplir el papel de que las interpretaciones, las dudas, las zonas grises se deban, digamos, interpretar, se deban decidir conforme a esos criterios, ¿cierto? Y criterios que me parecen importantes que voy a mencionar de nuevo. Tendremos el escenario 2 de este conversatorio para que vamos ya desgranando cada uno de estos temas. Ojo con los perfiles de riesgo de los usuarios del sistema financiero, especialmente por las herramientas de software que hoy podemos usar y que digamos, impactan tanto la analítica, la inteligencia artificial, impactan tanto el tratamiento de los datos de las personas, de los deudores. Si bien sabemos que se reconoce el crédito como una actividad de interés pública, pero está la Corte diciendo que no puede ser un ejercicio abusivo de esos derechos. El derecho a la caducidad del dato negativo, que aunque no esté enunciado en el artículo 15 de la Constitución, dice sí se deduce del núcleo de la autodeterminación informativa del titular del dato, y por eso es que lo incluye, en esto va a hacer énfasis. Creo que la Corte, miren en estos dos asuntos, en este recuadro azul y en el naranja,
definitivamente busca incluir e interpreta y entiende todos estos términos de permanencia y caducidad como un verdadero derecho al olvido. Y a esto le vamos a tener que poner forma, esto lo vamos a tener que definir al interior de las organizaciones, porque finalmente el derecho al olvido, justamente como lo dice la Corte, es que los derechos del titular no pueden verse afectados por el mantenimiento irracional y desproporcionado del dato en un banco de datos o en los archivos correspondientes. Por eso es que la norma dice los usuarios no pueden tener acceso a esa información. La conserva la fuente, obviamente, porque tiene toda la historia crediticia de sus clientes, pero los usuarios, el resto del sistema, no puede acceder a esa información. Y en el marco de esas centrales de riesgo financiero, pues hace énfasis igualmente en que la información debe ser cierta, veraz, los datos deben ser útiles y deben ser pertinentes. Igualmente, el tema de la información falsa, incompleta, caduca o desactualizada, que tiene que salir de acá, ¿cierto? Tiene que estar por fuera de este tema. Y finalmente, pues la Corte dice, claro que sí, entendemos que las bases de datos en materia financiera tienen una finalidad constitucionalmente legítima, pero eso no significa que la administración de esas bases de datos y de esa información no deba incluirse en esta balanza. Bueno, quienes me conocen saben que esto hace parte de mi kit básico cuando hablamos de ponderación entre intimidad, protección de datos y, en este caso, la protección y el buen manejo de los datos en el sector financiero y el derecho a la información, que es tan importante en el sistema financiero, que es parte de ese dato semiprivado, como lo clasificó inicialmente la ley 1266, pero que tiene que ponerse en la balanza para poder garantizar al mismo tiempo todos estos principios y derechos constitucionales. Muy bien. Me he pasado un poco, unos minutos de la hora, no quiero abusar de ustedes, por supuesto, somos cumplidos con el tiempo. Esto nos alcanzó para dar un pasón bastante general, pero un brochazo de qué trajo el proyecto. Con base en este brochazo, que los invito a que puedan verlo de nuevo, puedan repasarlo para que lo podamos discutir en próximas sesiones. Mm, tendríamos otras nuevas sesiones, otros conversatorios, digamos, más que conversatorios, esto es un conversatorio grande, pero hoy fue la exposición de la ley, la exposición de lo que trajo la norma. En el próximo vamos a traer invitados que trabajan dentro del sector financiero, expertos en los temas de crédito y cartera, porque ellos sí que deben conocer al dedillo cuáles son los problemas que se están presentando acá. Y vamos a debatir sobre eso para que vamos tomando cada una de estas temáticas, la comunicación previa, la permanencia del dato, estas nuevas obligaciones, qué va a pasar con los operadores, el acceso a la información, los derechos del titular, en fin, todas estas garantías que trae esta norma, repito, que ya fue declarada constitucional, salvo lo que vimos ahora que no aprobó la Corte en la sentencia 282, 25 de agosto de este año 2021, para que la revisen, para que la miren, y pues esperando la sanción presidencial. No sabemos si entre esta revisión de la Corte, pensaría que no, y la sanción del presidente, pues haya alguna sorpresa o algo distinto a que pues simplemente salga a la norma a regir tal como la concibió la Corte y lo más pronto posible por la amnistía que trae, ¿no? Por todos estos casos en los que muchas personas pueden estar esperando este alivio financiero, sobre todo las pequeñitas empresas, las microempresas. Bueno, este era un poco el objetivo. No se me pierdan del radar, porque como les digo, este conversatorio apenas inicia. Hubiera querido que tuviéramos algún espacio de preguntas, aunque yo prefiero que las preguntas las podamos hacer cuando tengamos otros criterios y otros puntos de vista. Muchas gracias a ustedes, a quienes permanecen.
hasta esta hora, hasta este momento, y bueno, hasta otra ocasión en que podamos seguir hablando sobre todos estos temas. Síganos en las redes sociales y estaré muy contenta de poderlos invitar, ojalá antes de que este año finalice, a nuestra próxima sesión, a nuestra próxima sesión. Muchas gracias a todos, buen provecho y hasta la próxima.